Noches, bienvenidos una vez más a una de las actividades de la Fundación Centro Medjugorje y la Asociación Cultural Amor de Déu. Ayer tuvimos a Oriol con la charla Sabemos discernir los signos de los tiempos y hoy gozamos de la presencia del Padre Francisco Verar con la conferencia María nos acompaña y anima a perseverar ante las pruebas. El Padre Francisco Verar, que no necesita presentación, pero para aquellos que no lo conozcáis, es el director del movimiento mariano María Magnificat y es asesor del movimiento iberoamericano María Reina de la Paz. Da conferencias en más de 20 países, ha escrito un sinfín de libros, es un hombre gran conocedor de la Escuela de María, como le gusta llamarla a él, y hoy tenemos una oportunidad enorme de entrar un poco más en esta Escuela de María, que desde hace años, 39 años en Medjugorje, pues la va transmitiendo a los 6 videntes. Sin más, muchas gracias, Padre Verar, por estar aquí, por aceptar la invitación de la asociación y de la fundación, y adelante. Bueno, buenas noches a algunos, otros buenas tardes. Agradezco esta bella oportunidad que me brindan para compartir con ustedes este pensamiento sobre María entre nosotros, cómo nos acompaña y anima frente a la prueba que estamos atravesando. Si les parece, empezamos con un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bueno, adelantándome un poco, si les parece, a preguntas que pienso que me van a hacer, y con gusto estamos aquí también para ayudarles a esclarecer un poco sobre algunos aspectos de la espiritualidad de María, Reina de la Paz. Una pregunta que con frecuencia nos viene frente a la pandemia mundial que estamos viviendo, y yo diría con dos aspectos: una, la del coronavirus, que es la que más nos golpea directamente a nosotros, y otra es con la plaga de langostas que está azotando 7 países de África, que yo pienso que va a ser peor si no se hace algo a nivel mundial actualmente que las secuelas del coronavirus. Se habla de una hambruna sin precedente en la historia de la humanidad. Entonces tenemos dos hechos inusuales en el siglo XXI, dos flagelos. La epidemia del coronavirus y la plaga de langosta. Aparte de algunas erupciones de volcanes y terremotos que ha habido. La pregunta que nos puede venir, si esto tiene que ver con los secretos de Medjugorje. La respuesta inmediata es no. Porque puedo asegurarles que ni los videntes sabían de esto. Yo tengo comunicación frecuente con María y a ella la sorprendió la plaga del coronavirus, digamos la irradiación tan repentina, y no tenía pensado quedarse en Italia, sino más bien ir a Medjugorje, pero por las razones que todos conocemos, no ha podido ella con su familia desplazarse para Medjugorje, y está allá pues desde noviembre del año pasado. Lo mismo le ocurrió a Iván, que está en Estados Unidos, en Boston, con su familia. Los otros videntes están en Medjugorje. A ellos les sorprendió esto, y seguro que
si bien la Virgen le ha hablado a los videntes sobre 10 secretos que están por venir al mundo, aparte de esos secretos ocurrirán muchas cosas que la Virgen no tiene por qué decirle a los videntes. Y no guarda una estrecha relación con el proyecto que María desarrolla en la Iglesia y el mundo desde Medjugorje. Ahora, la otra pregunta que me pueden hacer y que me han hecho es si esto del coronavirus, la plaga de langosta también en África, tendría alguna relación con los secretos que van a venir. Mi opinión personal es que sí. Aún si los videntes no sabían absolutamente nada, porque ni Dios ni la Virgen tienen por qué a unos privilegiados decirle todo lo del futuro del mundo o de la iglesia. Nunca ha ocurrido esto y nunca ocurrirá tampoco en la Iglesia Católica de que un vidente sea tan privilegiado que conozca todo el futuro y el presente de la Iglesia y de la humanidad. Solo en parte y en relación a los mensajes que ellos reciben. Ahora, digo que sí está relacionado en parte porque a través de esta prueba que estamos confrontando, pienso yo que Dios mismo está presentando las bases para un llamado más enérgico que va a ser cuando comiencen los secretos de Medjugorje. Los secretos de Medjugorje forman parte de un llamado a la conversión, no son castigos exclusivos como tales, sino un llamado a la conversión de la humanidad. Este tiempo que precede los secretos es un tiempo de gracia y también es un tiempo de conversión. La diferencia que hay entre el tiempo de desarrollo de los secretos, y eso se puede aplicar ante la pandemia del coronavirus y de la plaga de langosta, el tiempo que precede a los secretos y el tiempo de los secretos como llamado a la conversión, la diferencia es que el llamado se hace ahora con una intervención especial de la Virgen apareciendo todos los días, porque cuando comiencen los secretos, solo la Virgen aparecerá a uno de los 3 videntes que continúan viéndola todos los días. Entonces, la diferencia es que ahora es un tiempo de gracia donde se derrama, digamos, la misericordia de Dios de una manera especial a través de María, y cuando vengan los secretos, ese tiempo de gracia, de esa manera, con una intervención especial de María y con un mensaje de ternura, cambiará con un llamado más enérgico con acontecimientos de los cuales saldremos más, digamos, más purificados. Ahora, ¿por qué digo que esto es la antesala? Porque si bien los videntes no sabían de esto, la Virgen en sus últimos mensajes nos está hablando de la importancia de la oración y del ayuno y de volver a Jesucristo frente a lo que estamos viviendo. La Virgen no está al margen de esto. Por ejemplo, la Virgen aparece todos los días María en Milán. Milán está a pocos kilómetros del epicentro de la infección del coronavirus en Italia, y aparece seria, triste, preocupada, ora por los difuntos, invita a María y a su familia a orar por los difuntos, y ora por los médicos, los enfermeros, personal de la salud. Y si bien el mensaje que la Virgen da es el 25 de cada mes, no obstante, la aparición es diaria. Yo supongo, porque no he tenido contacto con Iván, pero algo similar ocurre con la aparición de Iván en Estados Unidos, porque también es a una hora diversa. Vizca sigue teniendo la aparición todos los días, pues, en el perímetro, digamos, de Medjugorje. Y otro detalle interesante de por qué digo que esto tiene que ver, si bien no con los 10 secretos, pero sí con la antesala de los 10 secretos, es porque las apariciones del día 2 de cada mes terminaron para Miriana cuando se irradió el virus en el mes de marzo, prácticamente 2/3 partes del planeta. Entonces aquí vemos que hay una relación.
Y esto sorprendió a Miriana porque la Virgen no le había hablado absolutamente nada de esta epidemia. Incluso en el mensaje no advierte a la iglesia que terminarán las apariciones. Lo supimos porque al finalizar la aparición, Miriana hizo el comentario a su familia y a uno de los chicos que toma el mensaje para darlo a conocer. Y también por otras personas, porque estuvieron allí muy relacionadas con Miriana, y que la vieron que los próximos días entró prácticamente en una depresión porque no esperaba que se suprimieran las apariciones. Lo que quiere decir que las apariciones del día 2 están relacionadas con esta epidemia. Al menos así lo ha dejado sentir el hecho de que terminaron estas apariciones que estuvieron en curso por 33 años. Empezaron, me parece, en el 84, 86 y hasta el 2020, siempre el día 2 de cada mes, primero por la experiencia de la locución interior y después con asistencia de peregrinos, donde la Virgen daba un mensaje, bendecía a los asistentes. Entonces, claro que lo que estamos viviendo está relacionado con este fenómeno extraordinario de Medjugorje. Ahora, una referencia que también tenemos al respecto son dos mensajes que la Virgen dio el año pasado, en el mes de junio y en el mes de julio. Entre otras cosas, la Virgen dice, en el mes de junio, los estoy preparando para nuevos tiempos, para que sean firmes en la fe y perseverantes en la oración, para que el Espíritu Santo obre a través de ustedes y renueve la faz de la tierra. Y luego, el mes siguiente, el mes de julio, mes de la fiesta patronal de Medjugorje, de Santiago Apóstol, la Virgen dice que la oración sea para ustedes alegría y una corona que los une a Dios. Hijitos, vendrán las pruebas y ustedes no serán fuertes y el pecado reinará. Pero si son míos, vencerán porque su refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Regresen a la oración. Lo que quiere decir que, hombre, Dios sabía lo que iba a venir. Esto fue en julio y la epidemia comienza a manifestarse ya en el mes de enero y según algunas voces ya esto ocurría antes en China, pero que no se había dado la cobertura que ahora tiene. En fin, no sabemos cuándo específicamente comienza la epidemia y tampoco sabemos el origen humano, ya que puede ser un accidente, ya que puede haber sido algo producido, ya que pudo haber sido con un cruce de animales con hombres, seres humanos, no sabemos. El punto aquí que Dios lo ha permitido, nos guste o no, es la verdad, que si Dios quisiera detener esta pandemia en un día, lo daría. ¿Por qué permite que ocurra? Bueno, habrá una enseñanza y una prueba a través de esto. Obviamente a nosotros como seres humanos nos toca desarrollar aquí, ante todo, la virtud de la prudencia y por otro lado, seguir tanto las recomendaciones que nos da la jerarquía de la Iglesia como las autoridades civiles y lo que la Virgen directamente nos está diciendo. Fíjense que en este tema la Virgen ha sido sumamente prudente y continuará siéndolo. Yo no creo que he dedicado 30 años de mi vida a estudiar el fenómeno Medjugorje, los mensajes que la Virgen da. No creo que la Virgen aluda a esto directamente, porque no es propio de esa pedagogía materna. Si bien con la guerra de los Balcanes, la Virgen aludió 1 o 2 meses sobre la guerra o la guerra del Golfo Pérsico, fue algo de una manera muy indirecta, muy sutil. Al igual con los problemas que la Iglesia confronta, la Virgen no habla de esto y no tiene por qué hacerlo, porque esto obviamente, los mensajes de la Virgen están llegando a los 5 continentes y a todas las esferas y estructuras de la Iglesia. Entonces,
En esto hay mucha prudencia y aquí, en mi opinión personal, veo la certeza de que estos mensajes son de María, porque cualquier ser humano ante esto hubiera transmitido un mensaje sumamente imprudente. Incluso con alguna opinión que Iván emitió hace poco sobre el coronavirus, varias personas en Italia manifestaron su desacuerdo con las palabras que estaba diciendo por las heridas que tenía. Entonces podemos imaginar personas que han perdido a sus familiares. Yo sé de casos en una familia donde han muerto 3, 4. Un mensaje de la Virgen donde diga que esto es un castigo o una prueba que Dios manda, imagínense la repercusión que eso tendría ante esta familia. Además, si seguimos los mensajes de la Virgen, los males que pueden venir para el mundo no vienen como castigos de Dios, ni siquiera como pruebas de Dios, sino como consecuencia de un distanciamiento de la humanidad a Dios y de su propia soberbia. Voy a poner un ejemplo. Yo he estado siguiendo, a razón de mi puesto en la televisión que tenemos en Panamá, con cobertura nacional, yo sigo lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de América y de Europa, sobre todo. Y me llama la atención que, salvo una participación de un parlamentario español, me llama la atención que no se habla de Dios en Europa, que es todo lo contrario que en América Latina. O sea, nuestros políticos y nuestros parlamentarios, aquí en Panamá, todos los días, cuando se hace la rueda de prensa, siempre hablan de Dios, invocan a Dios, que recemos. Entonces, obviamente, ni siquiera ante una pandemia como la que estamos viviendo, hay un cambio de corazón en algunas personalidades de renombre a nivel internacional y de política. Y yo no hablo solamente de Europa, también hablo de Asia y de otros países que los he seguido, sobre todo de Oceanía, ¿no? Y me llama la atención esto, ¿no? Ahora, esto para decirles a dónde llega la humanidad de hacer una sociedad sin Dios. Y obviamente que el hecho de la intervención de la Santísima Virgen María en Medjugorje, como las pruebas que podemos confrontar ahora y las que van a venir, que van a ser peores que esta, tiene como fin, obviamente todo esto, la salvación del ser humano. Pero la mentalidad aquí es el problema, porque no obstante este vaso de gracia, esta intervención de María por 39 años, no logra doblegar el orgullo de tanta gente en el mundo. Entonces es obvio que Dios, pensando en la salvación del género humano, vaya a permitir ciertos eventos que el mismo hombre está produciendo por su soberbia. Y para mí este es el punto más, digamos, más álgido de este tema y de la intervención de Dios en Medjugorje. Una mentalidad orgullosa y una mentalidad soberbia no comprende, en primer plano, la intervención extraordinaria de la Madre de Dios. Y claro, será difícil para una persona con una mentalidad materialista, consumista, donde se hace él el centro de su vida, o donde bien está jalonado por las estructuras intelectuales en las que vive, tomar el rosario, rezarlo todos los días, comenzar a ayunar una semana pan y agua. Y la Virgen y Dios, mismo Cristo, sabiendo que esa estructura es difícil cambiarla, tampoco espera mucho de ellos, pero sí espera de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar nota de lo que la Madre está diciendo. La Virgen no le está hablando aquí a los grandes intelectuales, ateos, agnósticos, o los políticos que piensan más en la economía que en la salud, porque esto es otro de los problemas que va a traer el coronavirus, ¿no? Ya se están haciendo unas políticas, no importa cuántas muertes puedan haber, de romper la cuarentena para que vayan a trabajar, aún sabiendo que muchos se van a contagiar. Ante esto, el mensaje de María es bien claro. Quienes creemos y seguimos esta invitación,
como Jesús lo hizo, como hicieron los apóstoles, tenemos que vivir primero el mensaje en profundidad. Y por eso los últimos mensajes de la Virgen van en esa dimensión, van en esa línea, los últimos que dio, de volver a Jesús y volver a la oración. Ahora, ¿cómo responder nosotros ante esta realidad de indiferencia marcada? Porque yo pienso que la epidemia del coronavirus acá en Occidente, en Iberoamérica, y también algo parecido puede estar ocurriendo en África con la plaga de langosta, ha sensibilizado a muchos el pensar en Dios, en buscar a Dios. Y otros ha llevado a la depresión, a la ansiedad, al insomnio, e incluso a separaciones ya de familia. Dios espera que con nuestras oraciones y nuestros ayunos, a partir de la intercesión de la Santísima Virgen María, nosotros respondamos con mayor ahínco, con mayor decisión ante el llamado que María hace de orar y de ayunar, de sacrificarnos por la conversión de las almas. Si vemos los últimos mensajes que la Virgen ha dado del mes pasado, el énfasis está en regresar a Dios y a la oración y al ayuno, como también los mensajes que leí anteriormente. ¿Para quién, en primer lugar, van dirigidos esos mensajes? Para nosotros. Yo he dicho en las conferencias que doy y en este confinamiento que tenemos, no esperemos que los demás respondan. Tú ahora tienes más tiempo para orar, para ayunar, que antes, para leer y meditar los mensajes de la Virgen. Aprovecha el tiempo para eso. Pero como ustedes ven, el problema aquí es la mentalidad. Y una mentalidad de una persona, de un grupo social, de una familia, creo yo, no se puede transformar en 2 meses. Esto requiere años. María, con su aparición en Medjugorje, ha tratado de cambiar nuestra mentalidad y por eso estas apariciones son tan largas. Pero quien descubre Medjugorje hace 1 año, su mentalidad no va a cambiar por haber descubierto Medjugorje. Tiene que vencer 40 años que vivió sin esos mensajes, por decir algo. Ahora, por eso yo creo que aunque no podamos cambiar todas las estructuras de nuestro pensamiento, de nuestra mentalidad, sí podemos abrirnos a María. Y para mí es siempre el primer punto. Podemos ayudar más a María y a la misma Santísima Trinidad para lograr la conversión de las almas si primero nosotros tomamos esto con una mayor responsabilidad y meditamos los mensajes de María, estudiamos los mensajes de María y nos dedicamos tanto a la oración como al ayuno con mayor interés. De ahí que quienes seguimos el evento de Medjugorje tenemos que saber de que hay un signo más importante que el cielo nos está dando, que el mismo coronavirus, que es la presencia diaria de la Santísima Virgen María. Y el punto aquí es, ¿cómo yo acojo esa presencia? ¿Qué me dice a mí esa presencia de María? Yo veo, por un lado, ¿verdad?, que hay una presencia ontológica, ¿no?, extraordinaria a partir de un fenómeno aparicionista, que es el que viven los 3 videntes que ven a María todos los días. Puede haber también una presencia intelectual de conocimiento por las catequesis que tenemos, el amor que le tributamos a María. Pero además se da el hecho de la conversión a María, en donde los fieles que tienen una referencia intelectual y a partir de
un fenómeno de aparición, pueden abrirle con mayor fuerza la vida y el corazón a María para responder a sus invitaciones. Esto es una decisión personal. Dios Padre no puede obligar a ninguno de sus hijos a que tengan una espiritualidad como la desarrolló San Luis María de Montfort, cuya fiesta celebramos la próxima semana, o la de San Alfonso María de Ligorio, o San Bernardo, que fueron, o Juan Pablo II, que descollaron por ser muy devotos de la Santísima Virgen María. Pero ante este fenómeno que ocurre en Medjugorje, y el hecho de que muchos de nosotros hemos peregrinado a Medjugorje, obviamente que Dios Padre espera que nosotros demos ese paso de acoger con mayor fuerza, convicción, vida a María en nuestras vidas. Yo siempre insisto en un particular sobre este tema, que el primer paso para vivir la espiritualidad de Medjugorje es acoger a María como madre y maestra, y nosotros en la iglesia no hemos tenido una intervención de la Virgen en nuestra vida, en nuestra historia, como ocurre en Medjugorje. Cuando era seminarista, me gustaba leer sobre las apariciones de la Virgen en México, en Lourdes, en Fátima, y cuando leía y meditaba eso, yo pensé varias veces, hombre, cuánto me hubiera gustado estar entre esos asistentes que aún sin verlas estuvieron allí presentes. Y muy lejos yo estaba de pensar que podía estar un mes todos los días en una aparición similar con los videntes de Medjugorje, como las que tuvieron los pastorcitos de Fátima. Ahora, para mí esto era importante, y es importante, porque estoy ante el cielo de una manera inusual, de una manera que es novedosa y que también es, digamos, espiritual, a diferencia de otras manifestaciones que uno tiene en la vida. Eso, para un cristiano católico común, bastaría para tomar a María como madre y como maestra de vida. Para mí, Medjugorje, por eso yo insisto en reafirmar esto, Medjugorje es una escuela, no es un santuario como Fátima o como Lourdes, donde yo voy, donde María ha aparecido o aparece. Y simplemente porque está allí, ahí hay un mensaje especial. No. Si María se ha quedado 39 años, es porque no ha podido o no pudo hacer en un año o en 2 años lo que ha hecho en 39. Entonces, ¿cómo uno asume una pedagogía de 39 años en un día o en 2 días? O en un año o en 3 años o en 10 años. Es imposible. Uno debe asumir la pedagogía a lo largo de 39 años. Y si María aparece 20 años más y todavía estamos en vida 20 años más, tenemos que sumarle 60 años de pedagogía. Lo digo así, si una persona va a ser ingeniero, va a ser médico, bueno, lo esencial para ejercer la carrera es 8 o 9 años de universidad y ya eres un médico, pues con Medjugorje en 8 años yo no termino la carrera, es imposible. Además, un buen médico tampoco la termina nunca porque siempre tiene que ir investigando y probando y actualizándose. Lo mismo ocurre con el mensaje de Medjugorje. Es lo mismo. Entonces, la persona que no acoge a María como madre y como maestra y que no la ve que María quiere guiarla personalmente a lo largo de toda su vida, no puede vivir como ella espera esta espiritualidad. Y el punto que no tenemos o carecemos de maestros que enseñen esto como es. Yo he estado años tratando de transmitirle esto a las personas y son muy pocos los que lo acogen. Cuando una persona entra en un movimiento dentro de la iglesia para asumir esa espiritualidad, como el caso del neocatecumenado, oye, son 20 años y algunos están 30, porque la escuela continúa. Pero ¿cómo vamos a tomar la escuela de María en 2, 3 años? Y si no estamos en una continua formación.
Por ejemplo, si nosotros tomamos un mes, lo que ocurrió el primer mes de las apariciones de la Virgen, yo estoy seguro que el 80% de lo que me está escuchando va a conocer cosas por primera vez que no sabían que habían ocurrido y que desde luego van a tocar la fe. Una de esas cosas, por ejemplo, el aspecto de la vida eterna, que a veces se queda en que María llevó a Jacob y a Vizca al paraíso. No, la cosa fue mucho más profunda. También la Virgen le habló sobre el abuelo de Miriana y le habló sobre el abuelo de Jacob y la mamá de Jacob, y después llevó a Iván al paraíso, y la Virgen habló sobre los niveles del purgatorio y por qué le habían mostrado el paraíso. En fin, hay tantos elementos sobre los novísimos en los 3 primeros, hasta noviembre del primer año, que realmente impresionan. Ahora, si uno no entra en esta escuela, jamás lo va a encontrar porque la Virgen nunca más volvió a hablar de esa manera. Nunca más. Entonces, ¿qué discípulo de María puede considerarse una persona que no conoce lo que la Virgen dio, lo que su madre dijo? Porque es mi madre la que habla, mi pedagoga, mi catequista, mi formadora. Y yo digo algo que en este momento, y si estoy equivocado, corríjanme. La voz más autorizada que nosotros tenemos, que le está hablando a la humanidad de la iglesia, es la Madre de Dios. Y lamento que muchos no conozcan todo el magisterio que la Virgen ha desarrollado en 39 años. De los mensajes oficiales, yo creo que pueden llegar hasta 750, 800 mensajes, pero hay como 200 más que no son oficiales, que son tan importantes como los otros. Y digo oficiales porque se escribieron, se dieron a conocer, están en la mayoría de los libros, y los otros pues ya vienen de entrevistas, de libros más reducidos con mensajes más específicos sobre ese particular. Ahora, el punto es este. No estamos solos, si bien estamos ante una pandemia y estamos ante problemas económicos severos que va a traer esto, porque se habla de una recesión económica tan severa o igual que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, que va a venir con el coronavirus. Ante estos problemas, María no nos ha abandonado, María está con nosotros, María continúa hablándonos. El punto, y aquí la interrogante, es si nosotros estamos como ella al nivel que ella está con nosotros. Si realmente me dejo apacentar, me dejo cuidar, me dejo acompañar, me dejo guiar como ella lo está haciendo. Si yo realmente la considero a ella el nivel de madre como ella me considera a mí como hijo suyo, porque los videntes no son más preferidos a María que nosotros. Tanto quiere a los videntes como nos quiere a cualquiera de nosotros, al mismo nivel, y a veces demuestra más amor y ternura y compasión ante uno que está más alejado de la iglesia que aquel que vive con mayor fuerza la perfección evangélica. Como el caso de una chica amiga mía, satanista, que está en una secta satánica, y recién salida de allí, con esa lucha después de haber vivido tantas cosas feas en el satanismo y haber presenciado sacrificios humanos y todo, va a Medjugorje, y María no la conocía y le dice, ¿tú qué haces ahí? Acompáñame. Y ella no quería, pero María insistió y la lleva a la aparición. Y en la aparición, la Virgen la vio a esta satanista. Cosa que María no hace con cada uno de los peregrinos. Pasa su mirada, ¿verdad?, sobre la masa y sabe quiénes estamos allí, seguramente. Pero aquí fijó la mirada en ella y le dijo a María, dile a esta chica que si su madre no la quiso y su familia no, porque era chica adoptada, dile que yo nunca la he dejado de amar y que es hija mía. Claro, cuando después de la aparición María le cuenta esto a esta chica y por su nombre, cuando María no tenía ni idea quién era ella, ni menos sabía si era adoptada, esto produce obviamente un impacto emocional que dura hasta hoy con los frutos que esa chica está dando en la iglesia. Ahora, esto para decir que María a todos nos ama,
María todo nos cuida, nos conoce perfectamente quiénes somos todos nosotros y espera que antes de poner en práctica los mensajes que ella da, primero le abramos el corazón. Ella nos está acompañando a cada uno, a cada familia, está intercediendo por nuestras necesidades, pero de parte nuestra espera que nuestra respuesta sea la misma. Y en la medida en que nosotros le abramos el corazón a María y seamos más obedientes con ella, van a crecer y van a florecer en nosotros las virtudes. Yo insisto mucho en esto. Una vez escuché a María decir que los que son devotos de la Virgen se conocen porque tienen un alma más pura y más transparente. Esto es interesante, me quedé pensando en eso, porque uno lo ha leído en obras de algunos escritores. La Virgen es una herramienta de Dios, del Espíritu Santo, de Dios Padre, que nos ayuda a nosotros, a nuestra conversión y recibir gracias especiales del Señor. Teresa de Ávila, quien yo la tengo como madre espiritual, ¿verdad? Y yo creo que ante todos los llamados que la Santísima Virgen ha hecho sobre la oración, siento yo que todos los medjugorrianos debemos tener una lectura obligada de las moradas de Santa Teresa como mínimo, porque ahí tenemos una orientación bien clara sobre qué es la vida de oración, a la cual la Virgen no puede profundizar tanto porque está hablando en forma general para todas las esferas y estados de la Iglesia. Teresa de Ávila habla que el alma es como un jardín donde Dios va a tener sus complacencias y donde se pasea Jesús. Pero en ese jardín a quien vamos a atender y le vamos a dar riego para que nazcan las flores, que son las virtudes que nos acompañan a nosotros a lo largo de nuestra vida. Al inicio está lleno de mucha hierba mala, de mucha maleza, que son todas las ataduras que traemos del mundo. Más adelante en las moradas hablará de las sabandijas y de los alacranes y de todas estas cosas, y de las culebras. Bueno, la Virgen lo dice con palabras parecidas también. Hay mucho del hombre viejo que cambiar en nosotros. Pero ¿quién nos ayuda a regar el jardín? ¿Quién nos ayuda a encontrar el agua viva para que, hombre, crezcan esas flores con las cuales nosotros vamos a engalanar el jardín de Dios? María, la Virgen. Entonces, si nosotros no aprovechamos esta gracia, estamos rechazando un instrumento eficaz para que nosotros demos fruto, como dice la Virgen en sus mensajes. A través de ustedes, el mundo cambia. A través de ustedes, la obra de mi hijo continúa. A través de ustedes, o sea, somos los apóstoles. Pero es apóstol aquel que se deja transformar por la gracia de Dios y los instrumentos que Dios pone a nuestra disposición para transformar. El Espíritu Santo, los sacramentos, nuestra oración, pero también la Virgen. Y ahora, en este tiempo, que las personas no pueden recibir la Eucaristía frecuentemente, que no pueden confesarse, que no estamos abandonados. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios como lo hicieron los primeros cristianos, los padres del desierto. Tenemos toda una tradición hermosísima en Egipto de todos estos hombres que se dedicaban a la contemplación. Y el carisma de sabiduría que desarrollaron, uno no lo encuentra en personas que comulgan todos los días. ¿Cómo se explica? ¿Y cómo se explica? Bueno, porque el corazón de ellos estaba totalmente abierto a Dios y eran templos vivos de Dios a través de la oración, que es lo que la Virgen ha estado machacando desde el principio. Si queremos que nuestra alma se transforme en sagrarios de la Santísima Trinidad, tenemos que orar y tenemos que saber orar.
Ayer celebramos la memoria de un santo, San Leonidas, que fue decapitado en el año 2002. Era muy virtuoso este santo y tan virtuoso que quiso tener hijos para que sus hijos fueran más virtuosos que él. Y por eso les enseñó a sus hijos a orar, a interpretar la Sagrada Escritura. Y uno de sus hijos, esta historia la cuenta Eusebio de Cesarea, dice que había desarrollado la virtud más que el padre por la tutoría que había recibido de su padre. Y entonces cuando el niño dormía, o el hijo dormía, por la transparencia y la pureza, la santidad, Leonidas se acercaba al hijo y le besaba el pecho para llenarse del Espíritu Santo que su hijo transmitía. O sea, nos damos cuenta con esto los grandes errores que hemos cometido por ser víctimas de una manipulación de una sociedad de consumo y materialista e intelectualista y modernista. Que los padres no piensan en la santidad de sus hijos, o si no, a su modo, y no a partir de lo que la María dice. Concepción Cabrera de Armida, que es una de las grandes santas de América Latina, mexicana, le decía que tuvo 9 hijos y que ya fue declarada beata y seguro será doctora de la iglesia en algún momento. Y Jesús le habló a ella por más de 10 años, casi todos los días, y escribió más de 33 obras, casi como Santo Tomás de Aquino, Concepción Cabrera de Armida. Le decía a Jesús, yo quiero tener muchos hijos para que mis hijos te amen más de lo que yo te amo. Aquí el punto es que la espiritualidad no ha sido importante en los últimos decenios en la iglesia. Si bien no se ha muerto, porque hay muchos movimientos que descubren la fuerza y la importancia que tiene la espiritualidad, no es objeto de formación continua en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Y si un sacerdote se dedica a esto, tendrá muy poca audiencia, porque no hay interés, porque es la mentalidad esta que tenemos del siglo XXI que no nos lleva a apreciar el valor que tiene la vida espiritual y que de esto depende nuestra salvación. Porque lo más triste de esta sociedad de pecado en la que vivimos es que quizás es la sociedad que más almas han llevado al infierno y al purgatorio de otras épocas. Entonces, ante esto la Virgen está preocupada. Dios Padre está preocupado. Y por eso María está con nosotros acompañándonos, para que no nos perdamos, para que no tomemos el camino, no tomamos el camino equivocado, vayamos a perder el alma y la vida eterna. Entonces, hay que escuchar a la madre, hay que vivir con la madre y hay que ayudar a la madre. Los tiempos urgen y frente al próximo desarrollo de los secretos, obviamente será peor. La Virgen ha dicho que aquellos que estén viviendo sus mensajes no van a entrar en desesperación o en pánico, porque la misma vida de los secretos, de su mensaje, le va a dar la fortaleza y el ánimo para enfrentar las pruebas que van a venir. Repito, antes de daros la palabra, repito, los males que vienen para el mundo no son productos de Dios, si bien los puede permitir, sino consecuencia del pecado del hombre. Leí que se han suspendido más de 200 manifestaciones de la comunidad LGTB y de grupos feministas. Y han cerrado más de 1000 clínicas abortivas acá en Estados Unidos. Ahora, ¿cuántas más nos quedarán por cerrar? ¿Y cuándo el hombre va a dejar de aplicar la eutanasia? ¿Cuándo va a dejar de comercializar la droga y de drogarse? ¿Cuándo van a dejar el divorcio? Todavía queda mucho por recorrer. Y obviamente esto que hemos hecho, esta sociedad que hemos hecho, no era la que Dios quería para la humanidad. Y antes de las grandes pruebas,
Dios nos está llamando a la conversión, obviamente, a través de esta pandemia y por su Madre Santísima. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, gracias, Padre Verar. Van llegando las preguntas y algunas reflexiones muy interesantes. Voy a empezar con una reflexión que va concatenando después diversas preguntas. Dice, es un poco larga, gracias por la intervención, es una suerte poder participar en esta conferencia. Dice, pero escuchando se me encoge el corazón, porque pienso en las personas jóvenes que tienen toda la vida por delante, o personas que quieren casarse, o mujeres a punto de dar a luz, que pueden pensar, ¿qué será de mi hijo? O en el primer caso, ¿compensa casarse? ¿Qué esperanza ante estas pruebas catastróficas puede un joven plantearse? La conversión implica convertir hacia lo que es matrimonio sano católico, por ejemplo. La conversión con el ayuno y la oración implica, por ejemplo, convertirse en planteamiento de hacer realidad y hacer posible un matrimonio sano católico. En fin, son muchas preguntas, reflexiones, Sí, sí, inquietudes. sí. Cada pregunta puede tener muchas explicaciones. Mire, para un cristiano católico, el único camino es Jesucristo. No hay más. No hay más. Todo lo demás gira o apunta hacia Él. Obviamente, para un cristiano católico, la verdad es Jesús y no hay varias verdades. O sea, obviamente, gran parte de la sociedad esto no lo entiende y son libres de pensar lo que quieran, pero en la Sagrada Escritura esto está claro. Si bien puede haber pocas esperanzas frente a lo que va a venir en el futuro, un cristiano católico sabe que la realización de una persona en este mundo y en la otra es Dios. No es lo material o si el niño muere o si se separan, es Dios. Y yo puse énfasis en esto. La verdadera vida es la vida de Dios. Voy a decir algo que pido al Señor que me ilumine porque se puede malinterpretar lo que voy a decir. Si Dios quiere que todos sus hijos se salven en el conocimiento de la verdad y quiere que todos sus hijos vivan por la eternidad con Él y saben que sus hijos van por un camino equivocado y por ese camino no lo van a lograr, Dios puede llamar y exhortar a sus hijos de muchas maneras para que cambien, para que se salven. El infierno es una realidad. Si todo el planeta te pone de acuerdo para, para hacer un axioma o un pensamiento de que el infierno no existe, no por eso va a dejar de existir según la revelación. Ahora bien, no es lo material, no es el hecho de tener una buena casa lo que va a determinar la felicidad de una persona, porque Dios ve más allá del hoy, como también la Virgen lo dijo en un mensaje. Para Dios, cada uno de nosotros tiene una dimensión eterna y nosotros debemos apuntar todos hacia la eternidad y no solamente para lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo, es ir más allá. Y si una persona muere, hombre, si muere a los 10 años, o muere a los 30 años, o muere a los 60 años, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Lo importante es que al morir entremos todos a la vida eterna y no vayamos a sufrir el purgatorio. Como les digo, el tema aquí es muy amplio y se puede hasta malinterpretar la pregunta que han hecho y la respuesta que estoy dando, por supuesto. Pero hay que ver más allá con esa dimensión de eternidad que todos tenemos, porque esto es moral cristiana católica, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, a partir de ese momento hay un alma inmortal. El aborto no la destruye. Entonces, esa alma inmortal está predestinada en la mente de Dios para vivir con Él. Pero ¿qué ocurre? Que muchas almas, muchos seres humanos, eligen en la tierra no vivir con Dios. Ahora, a nosotros lo que más nos preocupa no es eso. Para mucha gente lo que más les preocupa es otra cosa. Que uno tenga una buena casa, que uno tenga dinero, que uno sea exitoso en la política. Y entonces, ¿y el alma qué pasó? Por eso digo que no es fácil responder a todo porque hay que partir de un pensamiento
cristiano a partir de la misma mente de Jesús y lo que la Virgen hoy está haciendo con su mensaje, ¿no? Que es romper muchos de los esquemas que tenemos. A ver. Hay dos preguntas que tienen relación, se las leeré las dos. Una es cómo debemos vivir los fieles estos tiempos en los que no podemos acceder a los sacramentos. Es cierto que ya he hablado de ello, pero hay otra que profundiza un poco en la actitud en relación a nuestros obispos. ¿Sería imprudente pedir a las autoridades eclesiales que abran los templos para participar en la Santa Misa y sobre todo en la confesión? Sí, mire, Un tema eso... controvertido. Sí, no, para nada. En estos días. No lo veo así porque eso depende de cada ciudad. Yo lo hablé antes de entrar en la conferencia porque hay que ser en esto prudente, no hay que entrar en polémica ni con las autoridades eclesiásticas ni con las autoridades civiles, porque cada ciudad es distinto. Aquí muchas personas me están escuchando de seguramente más de 10, 15 países. Yo pienso que Dios permite esta prueba para que nosotros vivamos la fe de otra manera. Insisto sobre esto. La fe se fortalece dependiendo no si recibimos los sacramentos, sino cómo yo me abro a la gracia de Dios. Hasta el siglo XIX o XX, incluso hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, la comunión se recibía esporádicamente. Incluso no siempre se podía ir a misa el domingo en muchas sociedades. Todavía en América Latina ocurre esto. Hay sacerdotes que visitan cada 4 meses un pueblo. Entonces, es abrirse a la gracia de Dios, leer la vida de los santos. Podemos seguir la Eucaristía a través de las plataformas digitales. Lo de la confesión es igual. Es doctrina de la Iglesia Católica y el Papa lo ha evidenciado. Si una persona a la hora de morir no cuenta con un sacerdote y está debidamente arrepentido y tenía el propósito de confesarse, igualmente recibe el perdón de todos sus pecados. Eso es doctrina, eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. Pienso yo que lo importante acá es buscar más a Dios de corazón a corazón. Y cuando se abran las iglesias, entonces con esa fe que debió haber madurado, vamos a vivir con mayor intensidad la Eucaristía, seguramente. Gracias. Hay dos preguntas que refieren al Papa. Una dice, ¿por qué el Papa Francisco ha declarado que no ve una Virgen María como jefa de oficina, refiriéndose a los mensajes de Medjugorje? Le pregunta su opinión. Y la otra pregunta en relación al Santo Padre dice, ¿la Iglesia y el Papa es consciente del momento que vamos a vivir? ¿Son conscientes de que tienen que llamarnos a la conversión? ¿Se dan cuenta de que la Virgen de Medjugorje es nuestra guía? No. Personalmente sigue todos los eventos si no tiene sus asesores. Estuvo mal informado, no había leído todo. Disculpe un momento, Padre Vera, porque ha habido un problema técnico y ha estado en silencio esto minuto y medio, con lo cual le agradeceríamos que pudiera volver a responder desde el inicio la pregunta. Gracias y disculpe. No, con gusto. Mira, con relación a la segunda pregunta, no sé si el Papa está actualizado, si está siguiendo todo, porque, no sé, eso solamente él y los que están muy cerca de él. En relación a la primera pregunta, el Papa se corrigió y puedo decir que estuvo mal asesorado. No voy a mencionar el nombre, pero hubo uno muy cercano al Papa que habló muy mal de Medjugorje, influenciado también por el obispo de Mostar. Cuando el Papa leyó todo el informe de la Comisión Ruini, cambió su parecer y habló de modo más positivo, y fue cuando nombró a Monseñor Husser como su delegado para Medjugorje. Lamentablemente, no sé qué razones tendrán algunos medios católicos o algunos obispos para no abrirse a la segunda posición del Papa y quedarse con la primera. Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Y algunos
obispos, como sacerdotes, como fieles, han preferido quedarse con la primera posición y no ver la segunda, que Medjugorje sale de su claustro y Medjugorje se abre al mundo. En el último festival fueron varios prelados que el mismo Papa envió y hablaron positivamente de Medjugorje, quedaron fascinados con Medjugorje. Uno de ellos, el representante, el vicario del Papa para la Arquidiócesis de Roma. Entonces, no sé, yo pienso que a veces seguimos a nuestra mente y no los signos que se van dando, ¿no? Y hay algunos que sienten cierto temor hacia Medjugorje. Si fuera así, el Papa no hubiera mandado un obispo a nombre suyo, ni hubiera enviado todos estos obispos de la Curia Vaticana en el último festival que se hizo en Medjugorje. ¿Otra pregunta? Sí. Me preguntan, o le preguntan a usted, ¿cómo podemos aprender a rezar con el corazón? Bueno, la Virgen lo ha dicho. La Virgen ha dicho que la oración con el corazón no es algo que se lee, que se pueda estudiar ni está en los libros, sino que cada quien lo debe aprender por sí mismo orando. Ahí está la primera indicación de María. El que quiere orar con el corazón puede aprender si se lo propone. Ahora, también ha dado algunos consejos prácticos. Ha dicho que para poder orar con el corazón hay que perdonar a todo el mundo y no tener ningún resentimiento. También ha dicho que para poder orar con el corazón es necesario ayunar. También ha dicho que la oración con el corazón es una oración que evita distracciones y que centra la mente en Dios. Y también ha dicho que la oración con el corazón es la oración que se hace con amor. Y para orar con el corazón también hay que vencer y dejar el pecado. Entonces, todo esto no debe ser, al escuchar todo esto, no debe ser difícil comenzar a orar con el corazón. Es una oración. También otra cosa importante, que la oración con el corazón, el término oración con el corazón a la que se refiere María, se aplica tanto a las oraciones vocales como a las oraciones espontáneas que nosotros podemos hacer. Y a veces se aplica más a unas que a otras, indistintamente. La oración con el corazón también es la oración que cada quien hace con sus propios labios, con sus propios pensamientos y emociones, y que le expresa al Señor todo lo que lleva dentro, sin ningún tipo de reserva. Entre más se abre el corazón, más eficaz es la oración con el corazón que se puede hacer. Y al igual, cuando rezamos los salmos, hacemos el Padre Nuestro de María, si bien son oraciones de fórmulas, tenemos que hacerlas devotamente y atentamente para que sea con el corazón. Gracias, Padre. Hay diversas preguntas que van en la línea de relacionar Medjugorje con Garabandal, el Escorial. Hay una que dice, en Garabandal la Virgen habló del aviso, el milagro y el castigo. ¿Qué relación tienen con los 10 secretos? Quisiera saberlo, pero no conozco Garabandal. Conocí una de las videntes, me dio muy buena impresión en una conferencia que estuvimos, pero hasta allí. No, lamento no poder responder. Bueno, gracias. Preguntan, ¿cuándo se va a divulgar el primer secreto? ¿Qué tiene que pasar y quién lo va a divulgar? Excelente pregunta, me ha gustado, excelente. Mire, en esto, la que la Virgen eligió de los 6 videntes es Miriana. Pero no por eso Miriana sea más importante, creo yo, que otros videntes. Por ejemplo, y esto lo digo para entender también algo más de los secretos. Vizca tiene escrito 3 cuadernos sobre la vida de la Virgen que le dictó desde su nacimiento hasta su asunción a los cielos. Y
Vizca espera que la Virgen le diga para que sea publicada. Yo pienso que esa vida de la Virgen también está relacionada a los secretos, porque de hecho es un secreto porque nadie la sabe, solo Vizca. Ivanka escribe también un opúsculo que la Virgen le dicta sobre el futuro de la Iglesia y el futuro de la humanidad. Ahora, que en su momento y relacionado a los secretos será publicado. Ahora, esto para que nos demos cuenta que el tema de los secretos es amplio y es muy diferente a Fátima. Si bien los secretos caben en una hoja de 8,5 por 11, A4, que también se dice, y más bien, cada secreto es como si fuera una sola línea, y en mi modo de ver fueron escritos por la Virgen, porque según lo que dice Miriana es una letra muy bonita, y la Virgen se lo entregó a Miriana en un papel, un pergamino, cuando Miriana recibió el 10º secreto. Y le dio en esa ocasión las fechas de los secretos que ya antes había recibido. Esto quiere decir que es muy probable que algunos videntes no conozcan las fechas de todos los secretos y entre ellos tampoco hablen de los secretos. También puede ser que en algún vidente haya participación de los secretos y en otros no. Ahora, en una carta que la parroquia de Medjugorje envió al Vaticano, antes del signo visible que la Virgen deja en Medjugorje para la conversión de la humanidad, porque está ligada a las advertencias que vienen antes. Por eso digo que el tiempo de los secretos es un llamado a la conversión como lo es ahora. No así el de Fátima. Fátima fue algo distinto. Entonces, en esta carta se dice, y esa carta, el contenido de la carta se le presentó a la Virgen antes de enviárselo a Juan Pablo II, dice que antes del signo visible que la Virgen dejará en la colina de las apariciones para la conversión de la humanidad y como un signo de autenticidad del fenómeno de Medjugorje, vendrán 3 advertencias al mundo. Una de esas advertencias, que no sabemos si es la primera, la segunda o la tercera, será anunciada por Miriana 3 días antes a través de un sacerdote. Y 7 días antes ella ora y ayuna con este sacerdote para anunciar el secreto. Esto puede decir que antes del primer secreto puede haber una advertencia que no sea anunciada a la humanidad. Dice esa carta que los 2 primeros secretos, no habla de las 3 advertencias, sino los 2 primeros secretos están relacionados unos con otros y ocurrirán en breve tiempo uno tras otro. Y que nos estamos acercando hacia eso. Entonces, cuando a Miriana se le ha preguntado si ella va a informar sobre los 10 secretos, ella es muy parca. ¿Y saben por qué? Yo voy a decir algo que es una opinión personal. Miriana no sabe si va a estar con vida. Y eso lo dijo, no porque vaya, los secretos tengan que tocarla a ella. No, porque ella es como un ser humano como todos los que estamos aquí. Y Miriana tiene problemas para caminar y tiene enfermedades. Entonces, y cuando le pregunta que por qué el pergamino, bueno, pues si algo me pasa a mí, porque ella es tan humana como nosotros, hombre, los secretos quedan escritos para que el padre Pétar o el quien sea, si no es el padre Pétar y puede venir otro sacerdote, entonces lo diga. Entonces, no sabemos el futuro de los videntes. Lo que sí, y ni toda su participación en esto, porque ellos son personas como nosotros. El hecho de que vengan a la Virgen todos los días no significa que pueden hacerle todas las preguntas que la Virgen le haya dicho a ellos toda su vida. No es así. Entonces, lo que sabemos es que estos secretos están por cumplirse. No todos serán pruebas difíciles como los 3 últimos o las 2 primeras advertencias, que no serán tan, digamos, lamentables y dolorosos como los 3 últimos.
Lo importante es que nosotros podemos ayudar a María para disminuir los males que puedan venir para el mundo y que el hombre prepara, y que eso será una confirmación de cuanto María dice. Yo pienso que el tema de los secretos no es tan importante como el hecho que María aparece y todo lo que ella nos ha dicho, porque así fue en Fátima inclusive. Pero bueno, nos toca esperar y seguro que la mayoría de los que me están escuchando serán testigos de esto. Gracias, padre. Mira, aquí preguntan, ¿puede dar algún consejo de cómo se puede expandir el mensaje de Medjugorje en una parroquia europea, donde las personas desconocen sobre el tema, son muy tradicionalistas en cuanto a esperar a que la Iglesia acepte las apariciones y donde el párroco no está muy interesado en el tema, aunque yo se lo he tratado de presentar? Estoy entre tener que respetar la autoridad eclesiástica y el deseo de anunciar los mensajes. Yo pienso que hay que ser muy respetuoso con el sacerdote, la jerarquía, no desafiar. Yo pienso que no hay una regla general para todo, porque depende cada circunstancia. Yo podría poner muchos ejemplos que he visto en parroquias europeas, porque yo he visto sacerdotes muy apáticos y luego han sido los más grandes medjugorrianos, pero la gente fue muy prudente y se esforzaron en vivir los mensajes de la Virgen y luego invitaron al párroco a Medjugorje y el párroco fue. Pero el párroco estuvo convencido por el testimonio que ellos dieron. He visto eso en muchas parroquias. En otros casos, que tampoco se puede obligar, porque también es cierto que van muchos sacerdotes a Medjugorje y regresan quizás igual como fueron. Yo pienso que lo más importante para María es que nosotros oremos por el párroco y el obispo. Cuando la Virgen hizo el segundo grupo de oración en Medjugorje, le puso como tarea cada vez que se reunieran orar por el obispo. Y luego en algún mensaje orar también por los sacerdotes, especialmente de los de la parroquia. Nosotros necesitamos oración también. Y la oración nos transforma, nos cambia. La oración que hacen los seglares por nosotros. Por otro lado, nada nos impide usar las plataformas digitales. Sabido que no todo el mundo tendrá elocuencia para transmitir una conferencia o un mensaje, pero por WhatsApp, por Instagram, yo conozco en Sudamérica unos apostolados impresionantes y en Centroamérica y en México de Medjugorje que hacen mucho más que cualquiera de nosotros, ¿no? Llegan a miles de personas por medio de WhatsApp, por cadenas. Es más, hay empresas que uno paga y un mensaje lo dan a conocer a hasta 100,000 personas. En fin, yo creo que en esto hay que ingeniarse y asesorarse, porque hoy día hay muchas plataformas con las cuales podemos difundir los mensajes de la Virgen. Gracias. Nos preguntan en cuanto al ayuno, aquellas personas que somos oncológicas y estamos en tratamiento, ¿de qué manera podemos sustituirlo? La Virgen ha dicho que a través de alguna obra de caridad, si bien los que podemos ayunar aún debemos ayunar 2 días a la semana, quien no puede hacerlo, entonces 2 días a la semana puede hacer una pequeña obra de caridad y pensar un poquito cómo hacer esa obra. Es lo que la Madre ha dicho. Yo puedo agregar, basándome en otros mensajes de la Virgen, que también la Virgen recomienda los pequeños sacrificios. Privarnos de algo que nos guste, un programa de televisión, una actividad o algo que nos gusta comer. Yo recuerdo una vez que una persona me decía, yo ofrecí el sacrificio de no tomarme una gaseosa. Decía, pero eso, yo no veo ningún sacrificio de esto. Claro, porque para mí esto no es sacrificio, pero una persona que está adicta a tomar una coca o a tomar una Fanta todos los días y desayunarse con eso, puede ser un sacrificio mayor que para mí ayunar. Entonces, cada quien, dice María, todos ustedes saben a qué pueden renunciar. Gracias, padre. Por aquí nos preguntan
Mirjana mencionó que la Virgen le enseñó cómo rezar el rosario, pero ella no mencionó cómo se lo enseñó. ¿Usted nos puede orientar? Que no sé a qué se refiere. Yo sé que la Virgen le dijo que el rosario no era un adorno en la casa y que había que rezarlo con el corazón, el único que he escuchado, pero a Miriana no creo que la Virgen le haya hablado mucho de esto, porque Miriana, los mensajes que ha recibido Miriana, nosotros los conocemos, que son los del 2 de cada mes y los del 18 de marzo, que tiene que ver el del 18 de marzo con uno de los secretos. Miriana lo ha dicho. Y aprovecho para la pregunta anterior. Una de las fechas que está asociada a los secretos es el 18 de marzo cada mes. No lo olviden, ha dicho Miriam. Ahora, a quien sí la Virgen le habló mucho de esto es a Yelena y a Mariana Vatzil. Ojalá puedan tener la posibilidad de leer estos libros que son hermosos, sobre todo esa pedagogía de oración con el corazón y la vida interior, que vale la pena también porque forma parte del mensaje de Medjugorje. Gracias. Preguntan, ¿cuál es el mensaje de la Virgen que más le ha marcado en su vida? Conviértete. Ese. Como Patrick y Nancy. Uf, no veo es que es difícil. Difícil. La conversión dura es que de este depende que lleguemos al cielo. Nos preguntan por aquí, ¿cuáles son nuestras armas para evitar el castigo? ¿Cuál castigo? El El castigo, personal. entiendo, interpreto que se refiere a alguno de los secretos que pueden ser mitigados. Pero la Virgen lo ha dicho, es la oración con el corazón que nosotros podemos hacer. Porque la Virgen ha dicho que la oración con el corazón derrite el hielo del orgullo de los agnósticos, de los ateos y de los inconversos. Cuando oramos con el corazón, se derrite el hielo de la humanidad hacia Dios y hacia el prójimo, dijo la Virgen en un mensaje. Entonces, la oración con el corazón, el ayuno que podamos hacer miércoles y viernes, y ojalá cada 2, 3 meses el ayuno de toda la semana, pan y agua, los que puedan. Y también, pues, nuestra propia conversión y los otros actos de penitencia que podamos hacer. Es lo que la Virgen ha estado repitiendo desde que comenzó a aparecer. Gracias, Padre. Nos preguntan por aquí, ¿cuáles son los libros que nos recomienda para profundizar en la Escuela de María? Hombre, tengo este acá. Aquí puede. Medjugorje, la Escuela de María, que lo íbamos a imprimir en Barcelona y, bueno, pasó lo que pasó, pero está en proyecto, porque allí en este libro que me tomó casi 4 años hacerlo, fui extrayendo de los mensajes de la Virgen y con entrevista a los videntes, aclarando algunas cosas, por qué la Virgen lo dijo, cuándo lo dijo, con qué sentido lo dijo. Y también tiene una introducción interesante, pero hay muchos, el de Miriana, El triunfo del corazón y todos los libros que ustedes conocen. Hay el libro también de María Llama desde Medjugorje, y otro que también lo tenemos ya para imprenta que se llama Los grupos de oración en la Escuela de María. El libro del padre Slavko, Oren juntos con un corazón gozoso, y el libro Oren con el corazón del padre Slavko, que me parece que para empezar es esencial, ¿no? Bueno, veo que no se ha dejado, yo creo que a ninguno casi. Bien. Preguntan, ¿se puede decir que la insistencia de la Gospa en pedirnos que seamos apóstolos de su amor puede considerarse como la sexta piedrecita de Medjugorje? No sé, ya eso sería personal, no sé. Depende, cada quien puede agregarle una piedrecita más. Pero yo creo que bueno, primero la Virgen no ha hablado nunca de 5 piedrecitas.
Eso es algo del Padre Yoso que me parece que es importante y para empezar está muy bien, ¿no? Perfecto. Pero tan importante es el ayuno como perdonar, como amar, como ser honesto, como adorar el Santísimo. En fin, hay tantas cosas que la Virgen ha dicho como tener un grupo de oración que no está en las piedrecitas. Por eso yo diría que sí, es una síntesis bonita, interesante, pero debemos estudiar Medjugorje. Yo insisto en esto, porque para ser un buen médico hay que estudiar, para ser un buen ingeniero hay que estudiar, y para ser un buen cristiano, pienso yo, hay que estudiar. Si leer el Evangelio no basta, hay que ver el sentido, la forma, cómo lo aplico en mi vida y ir más allá con la catequesis. Porque para mí ese es el valor de la catequesis. La catequesis es un estudio sistemático de lo que yo como creyente debo vivir. Entonces, los mensajes de María debemos presentarlos también como catequesis. Nos preguntan aquí qué consejos puede dar para hacer un grupo de oración. Aprovecho aquí para hacer también publicidad no de nuestro libro, sino de los talleres de cómo hacer un grupo de oración que hacemos cada lunes también por medio de Zoom desde la Asociación Amor de Déu. Ya he hecho la publicidad y le dejo. Excelente. Bueno, ahora en esta etapa de confinamiento, consideremos que esto lo estamos viviendo a nivel mundial. He escuchado prácticamente en los países a quien sigo en este apostolado que todos están desarrollando, aparte del grupo de oración familiar, grupos de oración virtuales, que no es lo correcto y lo extraordinario. No debemos, al terminar la pandemia, hacer lo ordinario, porque no creo que en el futuro se pueda sustituir un grupo de oración por un grupo virtual, un grupo presencial. Porque María insiste sobre el 2 o 3 reunidos en mi nombre presencialmente, porque también conlleva el acercamiento a la persona, etc. Ahora bien, el primer grupo de oración es siempre el de la familia, y ese grupo de oración se puede hacer todos los días, una media hora en la mañana, media hora en la tarde, y dedicar un día a la semana a una hora, 45 minutos, donde se lea la Biblia, donde se haga la lección divina. El grupo de oración virtual, hombre, rezamos el rosario y hacemos oraciones espontáneas antes de cada misterio. Hay guías sobre esto, como el libro del padre Slavko, Oren junto con un corazón gozoso. No es complicado, pero si queremos entrar en la profundidad de un grupo de oración, se requiere al menos una conferencia específicamente de eso, porque la Virgen presenta muchos pasos y muchas exhortaciones para desarrollar un grupo de oración como debe ser. Y ya eso nos lleva, ya les digo, a otros temas pues, más amplios. Gracias. Preguntan por aquí, ¿sigue la Virgen dictándole a Vika su vida? ¿Cuándo la dará a conocer? No, ya eso fue en el 86, fueron 2 años nada más. Vitska no sabe y espera que la Virgen lo indique. Yo pienso que será bien importante cuando ese libro salga. Yo creo que ahora tendría más acogida por la apertura que ha tenido la Santa Sede. Y sería un bálsamo frente a esta pandemia, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. Ya estamos más cerca. Seguro. Preguntan si cree o intuye que el Papa Francisco podrá llegar a aprobar las apariciones. Yo pienso que ya lo que el Papa pudo haber hecho, lo hizo. Más de ahí creo que no hará. En mi opinión, ojalá me equivoque. Yo creo que tiene su mérito porque ha nombrado un obispo. Yo insisto sobre esto y lo digo siempre. El santuario de Medjugorje ha dejado de ser
dirigido por los franciscanos y ha pasado a ser dirigido por el Vaticano. Si bien los franciscanos están allí, probablemente estarán siempre como ministerio, la rectoría recae sobre la Santa Sede. No puedo entrar en tantos detalles, pero le puedo decir que Monseñor José es el que manda. Se reúne con los franciscanos 2 o 3 veces por semana. Es él el que va a llevar adelante, o ya empezaron el diseño del nuevo santuario, cómo se va a organizar las peregrinaciones. Es él. Fue él que le pidió al provincial que todavía dejaran al padre Marinco por un tiempo, etcétera. Pero esto es un cambio que yo lo veo muy positivo y lo digo también por la parte financiera. Los habitantes de Medjugorje, los que residen allí, lo ven como algo muy, muy positivo. Segundo, no, la Santa Sede, y aunque fuera Juan Pablo II el que estuviera, o el mismo Montfort, siendo papa, no puede aprobar las apariciones de la Virgen si no terminan. Y no es porque sea un canon o una norma, sino que no se puede aprobar algo que no ha ocurrido. Y entonces no se puede tampoco establecer una fecha hasta donde las apariciones se reconocen, porque entonces si el Papa dice, bueno, las apariciones son auténticas hasta el 2020, entonces, ¿qué pasa el 2021 y ya todas son falsas? No se puede establecer una fecha. Por eso la Santa Sede no puede ir más allá de donde ya fue. Que, bueno, faltaría el paso oficial que pienso que se va a dar de reconocer el santuario de Medjugorje. Ya se reconoce el culto a María Reina de la Paz. Ya se pueden organizar peregrinaciones oficiales, igual que Lourdes y Fátima, guiadas por obispos y sacerdotes. Yo no veo qué más se puede hacer. Lo que ocurre en la práctica, que muchos obispos no saben esto que estoy hablando, ha salido en Vaticano, en Vatican News. Pero salió en una semana y luego ya pasaron otras noticias, y hay portales católicos tampoco que como que no están muy a favor de Medjugorje, que es normal. La iglesia es así. No podemos obligar a todo el mundo a creer en algo que aún para nosotros tiene todo el sello de la sobrenaturalidad. Pero pienso que más allá, por ahora, no, pienso yo que no iría. Una pregunta, por aquí dicen, en relación a los mensajes diarios que reciben los 3 videntes, que aún los reciben diariamente, ¿por qué no se conoce normalmente el contenido de ellos? Porque no hay mensajes diariamente. No hay mensajes diariamente. El mensaje diario es que la Virgen aparece y ellos la ven. Ya, no hay. La Virgen no les habla a los videntes todos los días. La Virgen solamente da el mensaje el 25, ya. Y el 25 de diciembre a Yakov, y el 25 de junio a Ivanka, y el 18 de marzo a Miriana. Fuera de ahí, el mensaje a Vizca, por ejemplo, la Virgen no le habla todos los días, ni a Iván. Entonces alguno pregunta, entonces, ¿por qué aparece? La respuesta no la tengo yo ni los videntes. Porque el mensaje es que ella aparece como en 3 dimensiones, voy a decir algo que a lo mejor alguno no aprobará, pero yo no veo ninguna diferencia en las apariciones, yo personalmente, una opinión mía, en las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles, como se les apareció en el cenáculo, a cómo la Virgen se le aparece a los videntes. O sea, la descripción que hacen los evangelistas cuando narran esa aparición de Jesús, aunque el mensaje teológico, por supuesto, que es totalmente distinto, como ellos narran, es como los videntes narran que ven a la Virgen en 3 dimensiones, la pueden tocar, hablan con ella. La Virgen puede comer, incluso un día cuando cumplía años le presentaron un pastel, una torta, y la Virgen, como no podía llevárselo al cielo, porque al cantar el cumpleaños, tomó una rosa de esa de azúcar con la mano y la desprendió del pastel y se la llevó. Es un cuerpo tridimensional que se puede tocar, que ve, que oye,
como el de nosotros. Entonces, ese es el mensaje que la Virgen da todos los días. El mensaje hablado es el 25 de cada mes hasta ahora. Después será cada 2 meses, cuando terminen las apariciones diarias para los 3 videntes. Y ocasionalmente le habla algo a algún vidente, alguna inquietud. Pero voy a decir algo más. Que los videntes tampoco pueden preguntarle a la Virgen lo que ellos quieran, aunque quisieran. Porque el fenómeno que poco se estudia, en vez de estudiarlo los teólogos, lo que hacen es rechazarlo. Se aportarían mucho la teología de estudiar el fenómeno. Cuando se da lo que se llama en neurociencia el fenómeno del éxtasis, que esto es un término científico que se ha aplicado a la teología espiritual. Cuando se da el fenómeno de éxtasis, ellos entran en un estado de analgesia, no de anestesia, donde están suprimidas varias funciones comunes del cuerpo, un estado normal. Y en ese estado de éxtasis, ya ellos no pueden tener el control de todo su pensamiento. Por consiguiente, no pueden preguntarle a la Virgen lo que quieren o lo que les parece, o alguna curiosidad. En caso tal, tienen que pedírselo antes de que entren en éxtasis, como nosotros podemos pedir cualquier cosa a Dios cuando vamos a rezar el rosario. María, por ejemplo, me dice a mí, en estos días me decía, yo estoy orando por ustedes con la Virgen, delante de la Virgen, cuando aparece, yo le digo, bueno, muchas gracias, pero yo sé que en el momento de la aparición no puede hacerlo, sino antes y después. Porque en ese momento no tiene todas sus facultades como si el cerebro estuviera en un estado de vigilia. No puede. Es un estado como de presueño, donde nosotros perdemos parte de la voluntad. No es de sueño ni de vigilia, sino de presueño. Entonces, a no ser que en ese momento la Virgen, sabiendo que ella quiera pedirle algo antes, se lo permita y le diga, yo sé que tú estás pensando tal cosa, bueno, yo te digo tal y tal cosa, pero por generalmente no lo hace, porque ellos no tienen más privilegios que nosotros ante Dios por ser videntes. El único privilegio es que la ven y que han recibido los mensajes para el mundo. Gracias, padre. Preguntan, hay diversas preguntas en relación al obispo de Mostar. Si usted conoce y habla con él, conoce los motivos de su oposición, si todavía continúa siendo el obispo, Sí. y si el cambio del obispo podría posibilitar el regreso del padre Joso y la visita del Papa Francisco. No, la visita del del Papa Francisco no tiene que ver con el obispo, porque ya el Papa Francisco está allí con Monseñor José. José es representante del Papa, como si fuera un nuncio. Representa al Papa Francisco. El Papa ya está en Medjugorje. Y él le presenta al Papa cada 2, 3 meses lo que está ocurriendo en Medjugorje. Él mismo lo ha dicho. Ahora, Monseñor Ratko Perić hace 1 año y 3 meses presentó su renuncia por la mayoría de edad. ¿Por qué se ha quedado hasta ahora? No sé. Bueno, ahora por el coronavirus es obvio que no se pueden hacer cambios así, pero el Papa lo ha dejado todavía 1 año más. Hay algunos nombres de obispos que, por supuesto, no puedo hablar de esto, porque se habla de sucesores de Monseñor Ratko. Yo pienso que Monseñor Ratko es único en su manera de pensar sobre el fenómeno de Medjugorje. Y yo pienso que los que vengan no tendrán ese pensamiento, pienso yo. Sin embargo, Monseñor Ratko actualmente tiene una posición no de Medjugorje, porque no me consta que haya dicho nada, pero sí ante el coronavirus impresionante, donde exige que todas las iglesias se abran, donde se esté orando, donde hay que celebrar misas continuamente, que llama la atención, no deja de llamar la atención. Pero bueno,
yo creo que la historia de Medjugorje no ha terminado y en algún futuro algo más sabremos de su posición, si cambia o no. Otra pregunta. Otra pregunta, nos dicen en cuanto a los grupos de oración, por ejemplo, los de renovación carismática, que tienen mucho énfasis en el Espíritu Santo y sus carismas, ¿cómo podemos relacionarlo con el pedido de la Gospa? Eso es una buena pregunta. Con relación a lo del Padre Lloso, también son los franciscanos los que prefieren que esté retirado porque ya sabemos que está enfermo y muy enfermo. Y entre más lejos está, más vida creo que le podemos dar también al Padre Lloso. En relación a los grupos de oración, yo pienso que la Virgen favorece la oración espontánea, la alabanza, los cantos. Yo no veo que pueda haber algo en los grupos de oración de la renovación en el espíritu que se oponga a la espiritualidad de Medjugorje. Más bien lo que sí puede ocurrir, que si los grupos de oración carismáticos, como lo entendemos, se abren a los mensajes de la Virgen, podrían corregir algunas cosas que por no tener un padre espiritual o mayor formación, a veces se dan que no debieran darse. Por ejemplo, con fenómenos extraordinarios que se le atribuyen al Espíritu Santo, más bien humanos, o algunos mensajes o profecías que hasta dónde podemos decir que son o no son del Señor. Pero a la Virgen favorece la renovación, porque también lo dijo, uno que otro mensaje lo ha dicho, ¿no? Que a ella le gustan los grupos de oración y que hay que abrirse a esa acción del Espíritu, la oración espontánea, la alabanza. No así las profecías, porque también cuando María vino a América, la Virgen le dijo que muchos grupos de oración entendidos, no solamente católicos, estaban con muchas manifestaciones que no eran propiamente del Espíritu, sino humanas y que se las atribuían al... Y con eso, obviamente, no estaban siguiendo la pureza del Evangelio, ni el llamado a la conversión que deben seguir. Las palabras exactas no las recuerdo, pero puedo al menos hablar al respecto de esto. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Sí, preguntan si puede hablar de las experiencias de Vika y Jacob sobre el infierno, el purgatorio y el cielo. Eso es bien interesante. Lo que ellos hablan siempre es lo mismo, pero yo diría que son no solamente Jacob y Witzka. Iván también asegura que la Virgen lo llevó a él un día a conocer el paraíso. Y todos vieron, con excepción de Miriana, el infierno. Si bien Jacob, Iván y Witzka aseguran que la Virgen los llevó al paraíso, la narración de ellos no varía de otras cosas que no conozcamos ya, ¿no? Como a que entraron al paraíso y vieron a muchas almas, que si bien se reconocían su rostro como eran en la tierra, no tenían imperfecciones, y que hay una lengua en el cielo diferente a la de la tierra y que no se parecen nada. Pero es que, por eso digo que no es solamente Witzka y Jacob, porque hay cosas que otros videntes han dicho y que la Virgen no se los dijo. Por ejemplo, María decía en una ocasión que la Virgen les hizo ver, porque la pregunta la hacen en las entrevistas, que cómo es eso, que qué lengua se habla en el cielo. Entonces ella menciona que la Virgen le dijo que en el cielo hay una lengua común y cómo le pregunta, ¿y cómo se hace para entender esa lengua y aprender esa lengua? Y dice, pero es que a la hora de la muerte Dios te da la gracia y conforme estás participando de la vida eterna, no es que apenas entra, poco a poco vas asumiendo la gracia para entender y hablar esa lengua que es la que se habla en el cielo. Y se pregunta, ¿y la lengua materna se olvida? Y dice, no, la lengua materna la recordamos, pero es inútil hablarla porque no es la del cielo y no es la lengua con la que se comunican las almas. Entonces, como ven, esto es amplio, muy amplio, pero lo que Witzka y Jacob dicen es de que habían flores, que habían árboles, que habían arroyos, que habían mucha gente, que unos caminaban y otros
cantaban y otros oraban y paseaban. Y la gente, y la Virgen le dijo, miren cuán contentos son acá. Y se los he enseñado para que ustedes vean lo que Dios le tiene preparado a aquellos que le son fieles. Hasta allí. Ahora hay otras cosas que en otros mensajes la Virgen profundiza. Pero bueno, ya le digo que esto es objeto de una conferencia nada más sobre los novísimos en los mensajes de Medjugorje. Como también otros temas, ¿no? Tomamos nota de esto, de que sería objeto de otra conferencia. Tomamos Claro, nota. ¿Eh? claro. Y aprovechamos que usted pasa por aquí. Haremos una última pregunta. Preguntan, me gustaría saber por qué Jesús descendió a los infiernos, como dice en el credo. Nos vamos de lo que estábamos hablando, pero ha llegado ahora y me sabe mal no formularla. Bueno, esa es una expresión de las primeras comunidades cristianas que llamaban al lugar de los justos que no podían entrar al paraíso porque no se había dado la redención y la reconciliación total de la humanidad con Dios, y se le llamaba a ese estado de gracia, más no un estado de gracia plena de comunión con Dios, se le llamaba infiernos en plural, como aparece en la carta de Pedro. Entonces, cuando se dice que Jesús descendió a los infiernos, se refiere a ese estado, no a un estado de condenación donde está el demonio y las almas de los condenados. Entonces Jesús los introduce a la visión beatífica, porque ya había remediado el pecado de Adán y de Eva. Bueno, Padre Verar, mil gracias. Antes de que pueda despedirse de todos los que nos han seguido esta noche, gracias por alentarnos para decidirnos a dar un sí a María y a seguir la escuela de María. Solo recordar a los que nos escuchan que mañana tenemos meditación con Mossèn Salvador Joanola, Dame tu corazón. No olvidéis también que el lunes tenemos nuevamente el taller Cómo hacer un grupo de oración, que en fin, para aquel que no lo sepa es imprescindible para entrar en aprender a entrar en esta escuela de María. Y recordaros, mañana viernes, día fantástico para empezar el ayuno. Gracias, Padre Verar, una vez más por acompañarnos y, en fin, le dejo que pueda despedirse de todos los que nos han seguido. Con mucho gusto, y les pido pues que no dejen de orar por mí, por nosotros, la comunidad, para que nos abramos siempre a la Virgen, seamos fieles a sus mensajes. Al igual, oramos por todos ustedes siempre. Y bueno, les dejo que queden en la bendición del Señor, sabido que no podemos recibirla por los medios, pero abrimos el corazón y acogemos también el deseo de ser bendecidos, ¿no? Por el Señor y María Santísima. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de María Santísima, Reina de la Paz, de todos los santos y ángeles, y nuestro hermano Slavko, de San Luis María de Montfort, descienda en cada uno de ustedes, su familia, y les acompaña siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz Gracias, noche. Padre.
Jesus, I believe. Jesus,